Chile es uno de los países con mayor cantidad de volcanes en Latinoamérica y también uno de los países que ha tenido dos de los terremotos más fuertes en la historia de nuestro planeta. Esto hablaremos el día de hoy con el académico de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Científica. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este programa Conexión Científica, el programa donde reconocemos la ciencia, la relevamos y la intentamos descifrar con algunos de sus protagonistas, en este caso científicos o académicos. El día de hoy tenemos a Cristian Farías, a quien paso a saludar. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá. Perfecto, tengo entendido entonces. Cristian es el director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, licenciado en Ciencias, mención Física, ¿sí? Doctor en Geofísica en la Universidad de Bonn y magíster en Ciencias, mención Física en la Universidad de Chile. Después de esta pequeña revisión al currículum, vamos a hacer una pequeña cronología de vida. Okay. Vamos a hablar un poco de cuándo empieza a llamar la atención en tu vida la ciencia. Hablar de volcanes, de sismología, son temáticas muy arraigadas con el país, muy arraigadas con la naturaleza. ¿Cuándo tienes este primer acercamiento con los volcanes? Yo creo que hay que ir un poquito más para atrás. Yo nací en La Calera, en región de Valparaíso, interior de la región de Valparaíso. No tienes volcanes en Calera. De hecho, Calera, por más que yo adoro a mi ciudad natal, Calera es bastante feo, esa es la realidad. Siempre cuando eres chico tenía este pulvillo como medio de cemento, porque está la fábrica de Cemento Melón ahí. Hay personajes medio raros en Calera también. Esto es un lugar medio extraño. La cosa es que mi papá en ese momento, él era asistente social trabajando en Gendarmería y le ofrecen trasladarlo al sur. Él no tenía idea a qué venía, suponía que iba a estar cerca de Concepción, mentira, estaba súper lejos de Concepción, más todavía en 1987-1988. Y entonces como que viene la idea de ponerlo acá, pero lo mandan a la colonia penal de Vilcún. La colonia penal de Vilcún es un lugar donde es una cárcel, pero sin rejas, básicamente. Son un montón de cabañas que están por todos lados donde los reos están ahí. Y llegamos allá. Yo tenía 2 años. Entonces mis primeras memorias de vida en estricto son en el campo. Y son en el campo de acá. Más todavía llego y la cuestión que más se ve desde la ventana donde yo vivía era el volcán Yaima de fondo. Entonces eso ya era una cuestión impresionante. Un volcán gigante que más encima en invierno está completamente blanco, lo que le hace que se vea más grande todavía. Y más todavía, en el año 1988 comienza la erupción del cono Navidad al lado del volcán Lonquimay. Entonces, mis primeras memorias de niño tienen que ver con que yo armaba un conito de tierra, le ponía hojas y una tía que justo andaba por ahí visitándonos, yo le pedía que encendiera las hojas y para mí ese era el Lonquimay haciendo erupción. Entonces, como que de ahí en adelante esa idea siempre estuvo. La idea de poder ser científico y quizás en ese sentido lo que me ha pasado a mí no es muy similar a lo que le pasa a mucha gente. Yo toda la vida he querido ser científico, toda. ¿No hubo otras opciones? Nunca en la vida, no sirve para nada más, francamente. Es como para ser científico y no sé si es que serviría para hacer otra cosa de buena forma. No lo sé. O sea, claro, después me fue bien en el colegio, hacía todas las cosas, vale, pero hay muchos niños que les va bien en el colegio. La cosa es que a mí me gustaba la idea de hacer ciencia. Entonces, por ejemplo, pasó que, me gustaban los volcanes, como muchos niños también me gustaban los dinosaurios en cierto momento. Jurassic Park sale en 1993, yo tenía 8 años, entonces como más o menos el momento. Pero aparte, después de eso, empiezas a darte cuenta de que hay que estudiar esto de alguna forma, o sea, hay que hacer algo, te gusta, pero ¿qué vas a hacer al respecto? Y me acuerdo que le pregunté a alguna profesora, ya ni me acuerdo cuál, pero me acuerdo que le pregunté a una cómo uno podía llegar a ser paleontólogo para poder estudiar dinosaurios. Y ella me dijo que tenía que estudiar geología. Yo vi una foto en algún lugar de los geólogos en terreno, todos llenos de tierra, todo sucio, y yo dije, no, yo no me voy a ensuciar. Así que en definitiva abandoné la idea, pero sí me siguió gustando hacer ciencia. Entonces la idea era después ir descubriendo más cosas. Descubre las estrellas, descubre la astronomía, cuestiones muy entretenidas. Y de ahí llega el momento, creo, uno de los tantos momentos cruciales, que son siempre una mezcla de suerte con un poquito de determinación,
justo pasa de que como me iba bien en el liceo en física, un profesor me recomienda que fuera a hacer una escuela de verano en física en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile. Lejos también. Lejos. ¿Recibe algún familiar? No, nadie. No, nadie, Solo. va nomás, claro. Pero no sé por qué mi papá me pescó, si ese es el punto. No, él fue como, ya vale, ok, hagámoslo. Mandaba la postulación por fax en esa época, o sea, una cuestión muy vieja, muy añeja ya a esta altura, lo cual también nos recuerda que uno ya no está tan joven como uno cree. Pero el asunto es que fui para allá y ahí conocí a un ayudante que se llama Ariel Tarifeño y él estudiaba física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y él me dijo una cuestión que se me quedó marcado y era como, mira, cuesta encontrar lo que tú quieres hacer realmente. Entonces, si estudias física, tienes la gracia de que puedes aprender como muchas cosas y después puedes decidir exactamente qué te gusta. Sonaba bien. Convencí a mi papá y mi mamá también de que podía estudiar física y empecé a estudiar la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. ¿Por qué específicamente en la Universidad de Chile? ¿Por esta escuela de verano? Por la escuela de verano, porque era la mejor y ¿por qué no? Perfecto. Sí. ¿Estas buenas notas, por decirlo de alguna manera, siguen en el pregrado? ¿Te sigue yendo bien? No, pues no, porque acuérdate que tiene un choque. El primer semestre, bueno, ya no es lo mismo como antes, pero antes era mucho la idea de que todo funciona a través del rigor. Entonces tú no sabes estudiar cuando llegas a la universidad. No sabes cómo funciona de manera autónoma cuando llegas a la universidad. Entonces el choque es duro. Y más encima, para que andamos con cosas, en Chile no se enseña física y no se enseña matemáticas en el colegio. Enseñas a la gente a meterle numeritos a una ecuación. O sea, básicamente tú le enseñas a la gente a meter números a una calculadora. De todas maneras, hay un choque cultural también, yéndose de una ciudad pequeña en el sur. No, para a mí ir a no fue Santiago. tema. Eso para mí no fue tema. Sabía que obviamente que no estaba acá y era una ciudad más grande, había muchas otras cosas, pero no fue tema. De hecho, para mí era choro porque podía ir a conciertos. Claro. Ya no tenía que pegar un pique completo, entonces podía ir a conciertos y volver a donde vivía al final del día. Entonces eso era entretenido. Muchas más posibilidades culturales. Me Claro, imagino, eso era en entretenido. la capital. Siguiendo entonces con esta licenciatura en la Universidad de Chile, después hay un magíster también en la misma universidad. También. ¿Cómo se da esta posibilidad? ¿A través de algún beneficio? Sí, claro. ¿Apoyo Bueno, académico? resulta que yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo, en cuarto medio, y salió la idea, ya voy a estudiar licenciatura en Ciencias Comerciales en Física, hablaba con una amiga mía de la época y me preguntaba, ¿y qué vas a hacer como físico? ¿Te vas a morir de hambre? Me decía, no, pues porque la idea es estudiar física, sacar el magíster, hacer el doctorado. Siempre la idea era hacer el doctorado. Entonces, sabías que tu carrera era una carrera de 12 años, 10, 12 años fácilmente. Porque la cosa era ser científico. No sabía bien qué específicamente, pero sabía bien que quería ser científico. Bueno, casualmente ella está casada conmigo ahora, así que no estamos muriendo de hambre juntos, digámoslo. Pero el asunto es que cuando voy terminando la licenciatura me doy cuenta de que los volcanes un poco vuelven a mi vida, los volcanes y los terremotos como que empiezan a volver. Porque hay mucha física en los volcanes y en los terremotos, entonces empecé a ver cómo funcionaban esas cosas. Y de ahí empezaba a buscar qué va a hacer, como la cuestión era siempre irse e irse a Europa, esa era la idea, tienes que ser un magíster. Entonces buscar el magíster era en los programas que podía haber. Fui al departamento de geofísica de la Universidad de Chile y la persona que me atendió en ese momento como que me trató de vender mucho todo por el lado de que yo iba a ganar mucha plata en la minería, que podía aprender muchas cosas en la minería. Y yo dije, no, yo quiero aprender de la parte científica, quiero hacer esto. Quizás debía haber tomado la opción minería, habría sido más lucrativo, digámoslo, no sé. Pero la cosa es que dije, ya, mira, hagamos lo siguiente. Postulo al magíster en física, hago física de estos fenómenos, tomo cursos en el departamento de geofísica porque es la misma universidad finalmente, y en el camino empiezo a ver para dónde realmente me puedo ir. Esa es la idea. Seguiste el camino de los volcanes. Claro, postulé a la beca de CONICET de magíster en esa época y me la gané, lo cual después me di cuenta que era súper complicado, pero tuve la suerte que me la gané. Se tenía que mostrar, me había ido bien. Al principio de la carrera no me fue bien, pero después ya me apoyé bien y iba bastante bien. Pero después conseguí ganarme esa beca y con eso pude estar para costearme el magíster. Y de ahí salió la idea de hacer el doctorado. Para eso, esa también es divertida porque estaba ya terminando. Básicamente me estaba quedando sin plata y esa es tu principal motivación para terminar. Y
Y entonces me acuerdo que la cuestión era, ya vale, hay que hacer un doctorado fuera, pero no conozco a nadie. No conozco a nadie que me diga, acá tenemos un proyecto, acá podemos hacer esto, acá te podemos agarrar. Y había una conferencia mía, una conferencia internacional donde invitaban a científicos de todos lados, de terremotos, y fundamentalmente de terremotos, para poder conmemorar los 50 años del terremoto de 1960. Entonces resulta que yo no tenía plata, ni un peso, y fui a Viña y dije, literalmente llegué, me senté frente a la gente que estaba, llegué al mesón donde están los estudiantes que siempre reciben a la gente, y le dije, ¿saben qué, chicos? No tengo un peso, pero por favor déjenme ver las charlas. Todo lo que quiero. Todo. Lo único que quiero es ver las charlas. Te juro que no hago nada más, nada más. En definitiva, la meta era ver las charlas, ver si conocía a alguien y ver si me quedaba, digamos, con algún correo, algún contacto. Terminé tomándome un vino con varias gente porque, bueno, empezamos a conversar con la gente. Y ahí conocí a mi tutor de doctorado. Como en la vida. Claro, hay que rebuscársela muchas veces. O sea, muchas veces es suerte, pero también tienes que estar ahí, tienes que estar en el lugar y en el momento preciso. Y para eso siempre hay que estar moviéndose y no esperar que las cosas te vayan a llegar. Entonces, para mí era como hay que moverse, hay que tratar de llegar ahí. Tuve suerte. De ahí tuve otra suerte, me gané una pequeña beca para ir a un congreso chico en Francia, y ahí le hablé a esta persona que estaba en Alemania, mi tutor, mi futuro tutor, digámoslo, y él me dijo, ya, pero vente a Alemania, por 2 días yo te pago el viaje de Francia a Alemania, eso es fácil, y veamos qué pasamos. Entonces ahí conversamos, tiramos la idea, postulé beca a Chile, no me la gané la primera vez, la segunda vez sí, me casé con Jimena, que es mi señora, y nos fuimos a Alemania. ¿Por qué Alemania en específico? Bueno, ¿Tiene porque... una relación con la geofísica, con la física? Claro, lo que pasa es que Alemania es un país que invierte muchísimo en ciencia, mucho. Y por lo tanto, para los alemanes es fundamental hacer investigación. Entonces, hay muy buenos programas de doctorado en Alemania. Aprendes mucho, más encima, como estás en Europa, la posibilidad que tienes de contactarte con gente de otros países ahí mismo es bastante fácil. Es decir, de pronto si hay financiamiento y no tanto financiamiento, puedes moverte de un país a otro sin mucho problema. Puedes ir a un congreso que está al lado sin mucho problema. Entonces, como que eso te ayuda. Pero claro, también ese choque cultural sí, claro que es más grande. El tema del idioma, imagino que fue claro, más encima en la ciudad donde yo estaba, que era Bonn, que era la capital antigua de Alemania, de la Alemania federal, cuando había dos Alemanias, es una ciudad súper cosmopolita, entonces, aunque sea como el porte de Temuco, porque más o menos es así de chica, está lleno de gente de todos lados y como que escuchas millones de idiomas todo el tiempo, entonces finalmente hablas en inglés todo el día. Y claro, hablaba en inglés todo el día, mi jefe era de Estados Unidos, así que estaba ahí. Y de ahí fui haciendo lo que tenía que hacer hasta poder sacar el doctorado y llegar acá. Claro. Ahí viene la vuelta. Sí. La vuelta también es importante, me imagino, empezar a buscar trabajo, empezar a ver el campo laboral. En definitiva, tú dices el inexistente campo laboral. Me imagino que es muy complejo. No, es complicado. En general, la carrera científica tiene el problema de que hay más científicos que plazas para científicos. Y eso es un problema grande que tenemos que enfrentar entre todos, porque estamos perdiendo mucha gente que es muy talentosa. El tema es que normalmente en la carrera de un científico actual, digámoslo, terminas tu doctorado, tienes que hacer un postdoc en algún lado para mostrar que vales un poco, que sirves para algo, que tu investigación funciona, pero después igual tienes que tener suerte para encontrar un trabajo que te mantenga. O sea, no solamente una cuestión que dure 2 años, sino que algo que permita que tú puedas desarrollar una carrera científica. Cuesta. Yo tuve la suerte de que yo había hecho, en el año 2010 yo había hecho un par de clases part-time acá en la Católica de Temuco. Y ese fue el nexo. Y ahí conocí un grupo de gente. Y de ahí, justo ese mismo grupo de gente me avisa después de que hay un concurso que se abre en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, y postulé. Y me acuerdo muy bien el día porque estaba ya en las últimas de mi tesis de doctorado buscando trabajo, viendo qué podía encontrar. Y aparece esta posibilidad que no era cierta, pero era una posibilidad para al menos un concurso y ver qué pasaba. Y me lo gané. Entonces tuve la suerte increíble de terminar mi doctorado y empezar el trabajo de inmediato. Es una suerte que no todo el mundo tiene. Entonces también,
mucha gente siempre te dice que al final todo es en base a la meritocracia, que te esfuerzas y eso todo. Eso es mentira. La meritocracia no existe. Lo que sí pasa es que tú te esfuerzas mucho todo el tiempo porque es tu línea base, pero a través de eso tú entiendes cuáles son tus objetivos y a través de eso tú siempre tienes que tratar de estar constantemente moviéndote. ¿Por qué? Porque la suerte no te va a tocar en la puerta nomás. O a veces te toca, pero si no estás en el momento bien parado para poder un poco tomar la posibilidad, no la vas a tomar. Entonces significa que tienes que estar siempre buscando cómo hacer cosas, siempre tienes que estar pensando en cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que quiero hacer. Y si lo haces bien y lo persigues, por ahí viene esta cosa que dicen, pues que la suerte en realidad favorece a los que se atreven a hacer cosas, en definitiva. Pero es porque te vas poniendo en los distintos lugares. Eso no es meritocrático, no lo es, porque hay gente que puede tener mejores notas que tú, pero no logró moverse lo suficiente y no le va a ir tan bien como a ti. O puede que haya gente al revés, hay gente que no se movió tanto como tú, pero que tuvo mucha más suerte que tú y le fue mucho mejor. Esas cosas pasan, pero lo central es que siempre tienes que estar moviéndote y buscando cómo aparecen las posibilidades, nunca cerrarte. Perfecto, nos vamos un poquito más a la actualidad. Divulgación científica, Ajá. Sismología y volcanes. Somos uno de los países de Latinoamérica con más volcanes, Sí. Y también somos uno de los países del mundo con más terremotos y el séptimo en el ranking. Y también un país que tiene 2 de los terremotos más fuertes en cuanto a graduación, más fuertes de la historia. ¿Cómo está en este momento la divulgación científica respecto a este tema y cuál es la importancia de que exista esta bajada a la ciudadanía, esta bajada a los habitantes? Yo te diría que ha cambiado en los últimos 5 años más o menos. Antes era poco. El problema es el siguiente. Te pones a ver quién te tiene que contar algo importante sobre terremotos, sobre volcanes. Normalmente es un académico, que es un experto o una experta en el tema, y normalmente los académicos somos bien aburridos, la verdad. No somos gente muy fácil que digamos. Entonces como que muchas veces el académico termina volviendo a su lugar de confort en el cual asume que todo el resto del mundo es medio tonto, salvo él, y trata como de enseñarte algo. Pero ahí viene un problema. El público no quiere que tú le enseñes. De hecho, te apuesto de que tú tienes 2, 3, 4 áreas del conocimiento humano en las cuales tienes cero interés. Tan cero interés de que si alguien llega y te va a contar algo de eso, tú le das 15 segundos de tu vida, con suerte. Porque no te importa, no te interesa y nadie te obliga a que te importe. Pero esa es la realidad en la que vivimos. Entonces, tienes que ver cómo la acercas. Y eso no pasa solamente por quitarle la jerga o dejar de hablar en tecnicismo, sino más bien tiene que ver con cuál es la manera en la cual tú consigues llegar con un mensaje a un grupo de gente más o menos amplio. Entonces, claro, yo te diría, previo al 2016, previo al 2017, la gran mayoría de la divulgación siempre se entendía como un ejercicio que donde los académicos bajaban del Olimpo, iban a un colegio, daban una charla en un colegio, nadie entendía nada, pero todos estaban muy felices. Había que hacerlo. Claro, y se veía como una carga también para un académico. Es como, ¿para qué estoy gastando este tiempo si tengo que estar escribiendo papers? Por cierto, un académico se supone que tiene que escribir papers, hacer investigación y postular proyectos y ganarse proyectos. Se supone que eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Pero el asunto es que es más allá, o sea, tú estás en una sociedad y tú no solamente le retribuyes cosas a la sociedad, sino que también tienes que hacer un aporte para la sociedad de alguna manera. Una de esas posibilidades tiene que ver con cómo tú ayudas a que este grupo de personas consiga entender muchas más cosas, pero eso pasa por entender qué es lo que ellos quieren saber de ti o qué cosas tú les puedes contar que pueden resultar entretenidas. Y mi enfoque en todo este tiempo ha sido contar una historia entretenida, siempre ha sido ese. Buscar la manera de contar una historia entretenida y por debajo te voy contando lo que yo te quiero contar. No quiero contarte que el volcán Yaima es un estratovolcán mixto con forma de escudo, porque ya voy a tener que explicar 3 conceptos de inmediato en 30 segundos y porque ya te perdí. Sí me importa decir que el Yaima es un monstruo de 2 cabezas, porque eso sí resuena. Tiene un cráter grande, un cráter secundario, dale, tengo 2 cabezas. Puedo llegar a pensar en eso y puedo empezar a ver la manera en la cual yo transmito conceptos que son complicados a través de tocarte las emociones, a través de hacerte reír,
a través de hacerte que te rabia algo, porque a veces pasan cosas muy complejas que tú te das cuenta que son por malas decisiones. Y entonces como que hablar de ese tipo de cuestiones, poner el tema en la mesa, hacer que se convierta pop, digámoslo, es una cuestión que vale mucho la pena. Y afortunadamente en estos últimos 4 años, 3 años, sobre todo en pandemia, empezaron a aparecer muchos chicos que tienen como 25, 28, si es que hacen todo por TikTok y por Instagram. Entonces como que por ahí ya agarran mucho más, es mucho más fácil agarrar un reel y todos van contando un poquito lo que quieren ir armando y van encontrando voces. Entonces ya no tienes una voz, tienes varias. Y eso es muy bueno porque tú necesitas esa diversidad de voces y esa diversidad de enfoques para que las personas sientan también de que esto es un tema importante. O sea, en Chile ocurren grandes terremotos, hay grandes erupciones, pero la pregunta no es qué es lo que nos van a hacer, la pregunta es qué estamos haciendo nosotros para poder evitar los desastres. Porque el terremoto lo único que va a hacer es que va a venir a preguntarte cómo estás, ¿estás preparado para mí o no? Si nosotros como sociedad le decimos, en realidad no estamos preparados para ti, muere gente, se caen cosas, tenemos un desastre. Afortunadamente aquí en Chile tenemos muchas cosas bien hechas, norma de construcción siendo la más importante de todas, pero hay muchas otras que no están bien trabajadas, no trabajamos bien la prevención todavía y como que de alguna manera u otra todavía tendemos a pensar mucho de que estos temas de los desastres son como, pucha, ¿para qué me voy a complicar si no sé exactamente cuándo pasan? Entonces, mucha gente, varios tomadores de decisiones, por cierto, insisten en la misma idea de que, bueno, ya sí lo entiendo, pero ojalá no pase mientras yo estoy acá. Entonces, es ridículo, es como pretender que, no sé, es como pretender de que no haya un gol en una liga europea en un fin de semana. Las cosas van a pasar. La cuestión es qué vas a hacer tú o qué vamos a hacer nosotros como sociedad para evitar desastres. Y ahí hay que estudiar, hay que investigar un montón, pero también hay que saber narrar historias. Y yo sé que me estoy yendo un poco por las ramas, pero va un poco todo junto. O sea, tú no puedes hacer buena divulgación si no tienes la base de la investigación bien clara. Porque tienes que contar buenas historias. Y tus historias son limitadas si es que no sabes mucho. Si es que sabes del tema, obviamente siempre vas a poder traer cosas nuevas a la mesa. Y siempre vas a poder actualizar lo que tienes que contar. Esas cuestiones son importantes. Entonces tienes que saber algo de investigación. Hablamos de redes sociales. Era una persona muy activa en redes sociales. Vimos que alrededor de 60.000 seguidores en Twitter. Pero en las redes sociales también podemos encontrar algunos fake news. Respecto a los sismos, respecto a los volcanes, también hay bastantes mitos y cosas con las que nos podemos encontrar que en realidad no son tan verdad. En este caso, ¿hay alguna manera de prever estas cosas de las que estamos hablando? ¿Hay alguna manera de prever una erupción volcánica? Vale. En eso. No. No existe. No, nadie puede predecir terremotos. Incluso las mismas erupciones como que tampoco puedes llegar y predecirlas. Tú a lo más puedes como capturar señales previas a algo que va a ocurrir. Con los volcanes uno sabe de que varias veces, pero no siempre, te dan cierto tipo de avisos antes de una erupción. Y si lo sabes leer y lo sabes interpretar, como que puedes anticipar lo que va a pasar, pero técnicamente no estás prediciendo exactamente lo que va a pasar. Porque predecir implica decir cuándo, dónde y cómo pasan las cosas. Y cómo se ven. No necesariamente lo podemos saber ahora todavía. Y con los terremotos mucho menos. Pareciera ser que los terremotos incluso son aleatorios por naturaleza, como que sabes en la zona donde podrían ocurrir, pero lo que va a ocurrir no lo sabes y no puedes anticipar tan fácilmente. Sí hay muy buenos estudios sobre señales precursoras, que es una cuestión súper importante, es decir, tratar de entender cuáles son las pequeñas señales que te van apareciendo en la corteza antes que algo ocurra. Súper importante, porque nos da tiempo para poder reaccionar. Pero a la larga, honestamente, no importa. Porque imagínate que consigues predecir terremotos. Suponte. No difícil que pase, pero suponte que ocurre. ¿Vale? Y si tú como país no estás bien preparado, si no construiste bien, si no están bien claras cuáles son tus zonas de evacuación, si no sabes bien cómo va a funcionar la evacuación de una zona costera por un tsunami, si tienes una cantidad de construcciones muy importantes desde el punto de vista económico también en la parte de un tsunami, si tienes viviendas sociales donde se inunda un tsunami, por ejemplo, vas a tener un desastre igual. Aunque digas, mira, es mañana a las 3 de la tarde, terremoto magnitud tanto, no sé dónde. Aún así vas a tener el desastre, porque no estás pensando en lo que realmente salva vidas, que es
el pensar en los escenarios, atender los escenarios. Y esa cuestión es fundamental y claro, los mitos no nos ayudan. Porque los mitos finalmente como que apuntan a esta idea de que necesitamos hacerle sentido a algo que es más grande que nosotros y que no lo terminamos de entender. Entonces como que tratamos de reducir todo a una cuestión muy sencilla y las cosas no son sencillas. De hecho, uno lo sabe, uno sabe de que un amigo se puede enojar contigo de la nada un día porque hiciste un mal comentario y tú no lo viste venir. Sabes que esas cosas son así. Y tú sabes que podrías más o menos entender cómo va a ser la rabia de tu amigo si es que se enoja contigo, pero no estás seguro cómo va a ser. ¿Y te ayuda eso a ti? No, lo que a ti te ayuda es entender cómo tú te comportas frente a tu amigo para que no pasen desastres, digámoslo. O cómo lidias con la rabia de tu amigo. Ese tipo de cosas. Entonces, como que si pensamos realmente en prevenir, si pensamos realmente en cómo enfrentar los escenarios de amenaza que tenemos, es ahí en donde nosotros realmente tenemos la posibilidad de salvar vidas. No en los mitos, no en la predicción. Ese es el punto. Y claro, todo el mundo quiere prevenir, quiere predecir y todo el mundo dice que puede predecir. La triste realidad es que nadie puede. Bueno, esa es la verdad. Entonces, la importancia de poder hablar claro, hablar la verdad y poder hablar en el lenguaje cotidiano de todas las personas para que ellos puedan entender esta realidad científica y académica en un lenguaje que todos podemos entender. Los minutos pasaron muy rápido. Te agradecemos, Cristian Farías, por esta entrevista. Muchas gracias. Si quieres decir algunas palabras de cierre, las cámaras están abiertas. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Siento que es siempre muy importante hablar de estas cosas, no solamente hablar de lo que es la investigación misma o los temas con los que uno trabaja, sino también de la vida. Es decir, no es fácil ser científico, cuesta, hay harta pega por hacer, hay harto que descubrir, pero ciertamente es una de esas cosas donde como que tú sientas un canto de la sirena, o sea, sabes que te carcome por dentro, sabes que te quema por dentro el ir buscando las distintas respuestas a las preguntas que te puedes hacer. Entonces, poder hablar de esas preguntas, poder ver cómo uno de alguna manera u otra consigue ayudar a que eso se dé una respuesta, que eso tenga una certidumbre, es lo que a nosotros nos llena de alegría y es lo que a nosotros como científicos nos motiva todos los días. Así que si hay alguien que está escuchando por ahí o alguien que está viendo por ahí que quiere ser científico, hay que buscarlo, hay que rebuscarlo y hay que insistirlo. No es para todo el mundo, obvio, pero nada es para todo el mundo. Esto es una cosa hermosa que se puede hacer y que requiere harto, pero al mismo tiempo te da una alegría que nada más te la puede dar. Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti, Cristian, y muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ven en Conexión Científica. Nos encontramos en un próximo episodio. Puede buscarnos en las redes, en Twitter y en Instagram como UC-Temuco o en nuestra página web www.uct.cl. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.